Bienvenidos, estudiantes de la asignatura Costos y Presupuestos de la Institución Universitaria Pascual Bravo. En la sesión del día de hoy estaremos desarrollando la unidad didáctica número 1, aplicar conceptos básicos de contabilidad de costos en empresas manufactureras, comerciales o de servicios. Nos estaremos apoyando de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación número 4, analizando información contable en el contexto organizacional. Para esto, clasificaremos los costos y gastos de una empresa con base en su uso y/o destinación, clasificaremos los tipos de costos para analizar su comportamiento y reconoceremos la importancia de la contabilidad de costos y presupuestos para las decisiones personales. Como lo pudimos ver ahorita, en la unidad didáctica 1 vamos a aprender acerca de la clasificación del costo. Y la clasificación, por definición, nosotros lo haremos con relación al volumen de los costos, permitiendo entonces que se clasifique en tres tipos: costos variables, costos fijos y una mezcla de estos dos que acabamos de ver, que son los costos mixtos. Iniciemos entonces con los primeros costos que vimos y son los costos variables. Como su nombre lo indica, los costos variables van a ser aquellos que estén directamente relacionados con el volumen producido, es decir, con los cuales su valor cambia con relación directa al número de unidades que nosotros produzcamos en nuestra compañía. Mientras mayor sea la cantidad de producción, mayor va a ser la cantidad de los costos variables. Y es labor del jefe del departamento poder realizar un control de este tipo de costos. Supongamos que nosotros tenemos un costo variable de 50 pesos por cada unidad que sea producida. El comportamiento de los costos variables sería el siguiente. Una unidad tiene un valor unitario de 50, por lo tanto el valor total va a ser de 50, multiplicar 50 por 1. Dos unidades, cada una tiene un valor de 50, pero el valor total va a ser 100. Es el resultado de multiplicar el valor unitario de 50 por las dos unidades que se producen. Y así sucesivamente hasta las 7 unidades. Tenemos 7 unidades, cada una con un valor unitario de 50 pesos, lo que nos da un valor total de 350 pesos. Y estos 350 pesos es el resultado de 7 unidades por 50 pesos que cuesta producir cada unidad. Este sería más o menos el gráfico que nos permite ver los costos variables. La línea azul que tenemos es el valor unitario. Recordemos que ese valor unitario no cambia. Producir cada unidad desde 1 hasta 7 vale 50. Lo que nos cambia es el valor total, nuestra línea anaranjada, que se incrementa, tiene una tendencia al alza, es decir, mientras más unidades producimos, mayores son nuestros costos variables totales. Algunos ejemplos que podemos tener de costos variables son las materias primas. Obviamente, mientras más producimos, más materia prima necesitamos. El embalaje, que es donde nosotros empacamos nuestros productos terminados. A más productos terminados, más embalaje necesito. El empaque, que está directamente relacionado con el embalaje. Los impuestos, porque si nosotros tenemos que adquirir más materia prima, seguramente tendremos que pagar más impuestos. O incluso si mis ventas aumentan, pues entonces el impuesto de renta que debo pagar también aumentará. Y finalmente, las comisiones de ventas. Si somos una empresa que le paga a sus vendedores una comisión por cada unidad vendida, sabemos entonces que las comisiones de ventas aumentarán directamente proporcional con las unidades que el vendedor venda. Entre las principales características que nosotros tenemos de los costos variables están: primero, las puedo controlar en el corto plazo. Yo puedo en el corto plazo definir cuál va a ser mi límite de costos variables. No dependen del tiempo, sino del volumen de producción. Ya veremos que hay algunos que sí dependen del tiempo.
y son proporcionales a la actividad. Yo sé que si estoy produciendo en gran cantidad, entonces mis costos variables se están aumentando en esa misma proporción. Tenemos entonces la contraparte de los costos variables y son los costos fijos. Por definición, los costos fijos son aquellos en los que el costo total o el costo final permanece constante, es decir, no cambia independientemente del cambio que se genere en el nivel de producción. Un costo fijo es una erogación o una salida de dinero en el que la empresa va a incurrir obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media marcha o no lo haga, es decir, vamos a tener que asumir esos costos fijos independiente de cómo esté funcionando nuestra empresa, razón por la cual son importantes en la estructura financiera de cualquier empresa. Deben ser tenidos en cuenta y analizados, porque vamos a tener que pagarlos incluso cuando nuestro ejercicio del negocio no sea el que nosotros esperamos. Es por ello que las empresas hacen todo lo posible por disminuir la proporción de estos costos fijos, porque esto es lo que les va a permitir adaptarse mejor a esos altibajos que se puedan presentar, que son propios del mercado. Cuando los costos fijos son muy elevados y el periodo es poco productivo, la empresa puede presentar pérdidas. Y es algo que nosotros lograríamos evitar si los costos fijos se pudieran disminuir en la medida en que la producción disminuye. Pero esto ya sabemos que es propiedad de los costos variables y no de los costos fijos. Lo ideal para una empresa sería que sus costos estén en función de sus ingresos, es decir, que solo tuvieran costos variables. Pero sabemos que esto es imposible, aunque lo que sí podemos hacer nosotros es trabajar con un mínimo de costos fijos. Y ese es el objetivo de una buena gestión de costos, que los costos fijos sean lo más bajo posible. De esta forma, independiente del nivel de producción que tengamos, vamos a estar en capacidad de cubrirlos. Miremos, por ejemplo, esta gráfica en la que nosotros tenemos unos costos fijos independiente del volumen de producción, siempre va a estar en 100, y que cuando nosotros sumamos los costos variables, tenemos nuestra línea anaranjada, los costos totales o el valor total de los costos. Tenemos también una denominación y es el costo fijo unitario. Cuando nosotros realizamos el cálculo del costo fijo unitario, queremos comprender qué porción de los costos fijos le pertenece a cada unidad producida. Ahí es cuando nosotros hablamos de costos fijos unitarios. Recordemos que los costos fijos no están en función del número de unidades que yo produzca, pero si yo quiero analizar el costo fijo unitario es porque quiero hacer una especie de repartición de esos costos fijos entre el total de unidades producidas. Miremos, por ejemplo, este ejemplo. Si yo tengo una unidad producida y mis costos fijos totales son de 10 millones, cuando yo hago el costo fijo unitario, yo voy a repartir 10 millones en una única unidad. Entonces a esa unidad yo le asigno 10 millones de pesos de costo fijo unitario. Si por el contrario yo produzco 2 unidades, pero mis costos fijos siguen siendo 10 millones, porque recordemos que no varían con las unidades producidas, yo voy a dividir esos 10 millones entre 2 unidades y así tendré un costo fijo unitario de 5 millones de pesos. Y así lo puedo hacer hasta 100 unidades. Yo voy a repartir esos 10 millones de pesos de costo fijo total entre 100 unidades producidas para tener un costo fijo unitario de 100.000 pesos. Esa sería la porción de esos costos fijos que le pertenecería a cada unidad producida. Y sería un gráfico más o menos así. Sabemos que mientras más unidades yo produzca, menor va a ser la porción que le toca a cada una de esas unidades asumir. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, porque el hecho de que nosotros analicemos el costo fijo unitario y que ese costo fijo por unidad cambie a medida que varía la producción, no significa que el costo fijo debe tratarse como un costo variable. Es un análisis aparte que nosotros hacemos para conocer la porción que le toca. Algunos ejemplos
son el pago de alquiler de un local, una bodega o de una oficina. Yo tengo que asumir ese costo aun cuando no produzca las unidades que estoy esperando o aun cuando yo produzca más de lo esperado. El pago por el alquiler no va a variar. El pago por seguros en caso de siniestros también es fijo. El pago de servicios como la telefonía, el internet y la televisión generalmente se adquiere un plan y yo no gasto más teléfono ni más internet a medida que aumentan las unidades que yo produzco. Y por último, si yo tengo que expedir una licencia de construcción para desarrollar mi proyecto, esa licencia no varía dependiendo del número de unidades producidas. Tenemos también un concepto que es muy importante y es el rango relevante. El rango relevante es aquel intervalo de actividad dentro del cual los costos fijos y los costos variables se pueden considerar como constantes. Miremos este ejemplo. Suponga que la junta directiva de la empresa ha determinado que si se producen entre 100 y 1000 unidades, usted debe alquilar una bodega de 1300 metros cuadrados con un arriendo mensual de 12 millones de pesos. Yo ahí tengo mis costos fijos del arriendo, pero también tengo mis costos fijos de las unidades que produzco. Sin embargo, ya sabemos que van a estar en un rango y ese es el rango relevante. Mientras que si la producción supera las 1000 unidades, usted debe alquilar una bodega del doble del tamaño por 20 millones de pesos mensuales. Esto depende, por ejemplo, de si yo tengo que ampliar mi capacidad productiva y tengo que comprar nueva maquinaria, pero en la bodega en la que yo estoy en este momento no me alcanza el espacio. Entonces me voy a mudar a una del doble del tamaño por 20 millones de pesos mensuales. Debemos considerar entonces que si el precio de venta permanece constante, al igual que el costo variable por unidad, el objetivo debe ser ampliar la actividad productiva hasta donde sea posible, permitiendo entonces que se genere una reducción en la carga del costo fijo por unidad. Ya conocemos los dos conceptos principales, los costos variables y los costos fijos. Ahora vamos a mirar los costos mixtos, que como les decía son una mezcla entre los dos conceptos principales. Como su nombre lo indica, los costos mixtos presentan características de costos fijos y de costos variables a lo largo de varios rangos relevantes. Y existen dos tipos de costos mixtos. El primero son los costos semivariables y el segundo son los costos escalonados. Empecemos por los costos semivariables. Estos comprenden un costo con una parte fija que representa un valor mínimo al hacer una determinada actividad, mientras tienen una parte variable que es por usar realmente el servicio. ¿Qué puede ser entonces un costo semivariable? ¿Qué se les ocurre a ustedes que se puede considerar como un costo semivariable? Miremos este ejemplo de un costo semivariable. La mayor parte de los cargos por servicios telefónicos constan de dos elementos. Un cargo fijo por permitirle al usuario recibir o hacer llamadas telefónicas, más un cargo adicional o variable por cada llamada telefónica realizada. Los cargos del servicio telefónico son relativamente simples para separarlos en costos fijos y costos variables. Sin embargo, en algunas situaciones deben aproximarse los componentes fijos y variables. Pensemos cuando nosotros adquirimos un plan postpago de telefonía celular. Siempre las compañías nos van a cobrar un costo fijo por permitirnos utilizar la línea. Sin embargo, de acuerdo al número de minutos o de gigas de internet o mensajes de texto que nosotros adquiramos, ese plan va a tener un valor superior. ¿Por qué? Porque esa parte es la parte variable, mientras que el recargo por poder utilizar la línea es la parte fija. ¿Qué otros ejemplos se nos ocurren de cosas que pagamos en la cotidianidad que tienen un comportamiento semivariable? Miremos este ejemplo.
Usted es el gerente de una empresa que alquila una oficina por 2.500.000 pesos mensuales, pero le cobran un recargo adicional de 30.000 pesos por cada empleado que trabaja en la oficina. Supongamos que son estos espacios tipo coworking que alquilamos para realizar juntas, pero nos van a cobrar un recargo adicional cada vez que un trabajador venga al espacio. En este caso es muy obvio que el componente fijo es ese cargo mensual por el valor del arriendo, que son los 2.500.000, y el componente variable serán los 30.000 pesos mensuales por cada empleado que trabaje en la oficina o por cada empleado que haga uso del espacio. Supongamos que durante el año ingresan a la oficina 120 personas. Entonces nosotros vamos a tener el siguiente costo total. Un componente fijo de 2.500.000 pesos por los 12 meses del año, es decir, 30 millones es nuestro costo fijo. Un cargo fijo por empleado, que en este caso sería nuestro componente variable, de 30.000 pesos por 120 personas, que son las que nos indican que ingresan a la oficina. Esto nos da un valor total de 3.600.000. El costo total será entonces la suma del componente fijo más el componente variable, es decir, 30 millones de pesos más 3.600.000, lo que nos da un costo total de 33.600.000 pesos. Este sería el gráfico que nosotros tendríamos. Miren que tenemos una línea azul que son los costos fijos y se sitúa en los 30 millones de pesos. Este valor nosotros lo tenemos que pagar independiente de si están 0 empleados o 120 empleados. Esa es nuestra parte fija. Mientras que nuestra parte variable, que está representada por la línea anaranjada, es el costo variable y se incrementa de acuerdo al número de trabajadores que vayan a la oficina. Sabemos entonces que el gráfico total sería la línea anaranjada, porque es la que nos va a decir que nosotros cuando tengamos 120 empleados vamos a tener un costo total de 33.600.000. Pero esta distinción de la línea azul es la que nos permite conocer cuál es la parte fija y cuál es la parte variable. El otro tipo de costos en los costos mixtos son los costos escalonados. Y estos son los costos en donde la parte fija permanece constante, pero a diferentes niveles de actividad, puesto que estos se adquieren en partes indivisibles. Recordemos acá el concepto que teníamos ahora de rango relevante. ¿Qué se les ocurre que puede ser un costo escalonado? En las organizaciones y en los sistemas productivos, ¿cuáles son los costos escalonados que podemos identificar? Supongamos un ejemplo de un costo escalonado es el salario de un supervisor. Si se requiere un supervisor por cada 10 trabajadores, entonces serían necesarios 2 supervisores si, por ejemplo, se emplean 15 trabajadores. Si se contrata otro trabajador, es decir, se llega a 16, todavía vamos a necesitar únicamente 2 supervisores, porque recordemos que es un supervisor por cada 10 trabajadores. Sin embargo, si nosotros aumentamos la cantidad a 21 trabajadores, ya vamos a necesitar son 3 supervisores, porque recordemos que es 1 por cada 10. Entonces, con 10 trabajadores empleo al primero, cuando llego a 20 empleo al segundo, pero cuando paso de 20 cuando sea una única unidad, necesito a mi tercer supervisor. Supongamos que a los supervisores se les pagan 60.000 pesos anuales y se requiere un supervisor por cada 10 trabajadores. Continuemos entonces con el ejemplo de cómo se comporta un costo escalonado. Yo acá voy a tener un primer escalón y es cuando yo tengo entre 1 y 10 trabajadores. En este caso yo voy a necesitar únicamente un supervisor, por tanto el costo será de 60.000 pesos. Pero cuando yo me paso de ese grupito de 10, aun cuando sea un único trabajador adicional, voy a necesitar 2 supervisores y me paso para este segundo escalón.
que va a estar entre los 11 y los 20 trabajadores. En este caso yo ya necesito 2 supervisores y el costo será de 120.000. Pasando al escalón número 3, será entonces cuando yo sobrepase los 20 trabajadores, aun cuando sea por un único trabajador adicional, y llegue hasta los 30. Y en este caso voy a necesitar 3 supervisores cuyo costo será de 180.000. Miren que el comportamiento nosotros los analizamos y cuando hacemos la gráfica formamos un escalón, teniendo en cuenta únicamente estas líneas de acá. Yo paso hasta acá, paso hasta acá, paso hasta este valor y finalizo en este valor de acá. Por eso se llama costo escalonado, porque el gráfico nos presenta como si fueran unas escaleras. Esto ha sido todo por la sesión de hoy. Recuerden preparar las dudas, preguntas o inquietudes que tengamos, realizar nuevamente los ejemplos que vimos en clase para comprender qué temas nos están generando mayor dificultad y poder resolver las dudas en clase.